El aborto ha vuelto al centro de debate político en España. El Gobierno ha propuesto reformar la Constitución para blindar el derecho al aborto dentro del artículo 43. Dice así que garantiza su protección frente a posibles cambios legislativos futuros. PSOE y Sumar han pactado un texto que primero debe ser sometido al veredicto del Consejo de Estado y después al examen de las Cortes, donde el PP y Vox ya han mostrado su rechazo. El PP cree que la ley vigente ya garantiza los derechos reconocidos y Vox asegura que su prioridad es la defensa de la vida. Hoy me atrevería a decir que hemos dado también un paso muy importante, casi lo calificaría como una jornada histórica en la defensa de los derechos de las mujeres. Hoy iniciamos el proceso que permitirá blindar el derecho al aborto en nuestra Constitución, tal y como ya ha sucedido en otros países, concretamente en el caso de Francia. Un derecho pues que quedará blindado en nuestra Carta Magna frente a los ataques de la derecha y la ultraderecha que puedan seguir ejerciendo frente o ante los derechos de las mujeres en este país. Enseguida lo comentamos y lo llevamos a la mesa de debate con los portavoces parlamentarios, pero también de otro asunto, la inmigración, que es otro de los temas centrales del debate político. En las últimas semanas los principales partidos han presentado diferentes propuestas. El Partido Popular plantea un plan centrado en el control de fronteras, la colaboración con los países de origen y la prioridad para los inmigrantes con vínculos culturales o lingüísticos con España. Vox exige endurecer la legislación, reducir las ayudas, reforzar la expulsión de quienes estén en situación irregular. Y frente a ellos, el Partido Socialista apuesta por una inmigración ordenada, regulada, pero con vías legales y programas de integración. Mientras, Sumar e Izquierda Unida insisten en la regularización de quienes ya viven aquí y en garantizar una acogida digna, especialmente a los menores no acompañados. Y precisamente sobre este asunto se pronunciaba ayer el portavoz del Gobierno regional sobre los menores no acompañados. Dice que La Rioja está preparada para el acogimiento, pero que si no se puede cumplir con los principios de acogida que tenemos aquí, podrían presentar un recurso judicial. Todavía no hay una fecha concreta, pero sí que es verdad que ya van comenzando a tramitarse algunos expedientes, por tanto podemos presuponer que en el corto espacio de tiempo ya podremos tener personas menores migrantes en el territorio de nuestra comunidad y por tanto nosotros trabajamos para adaptar nuestros sistemas de atención, nuestros sistemas de acogida y todo nuestro sistema sociosanitario al servicio de esta acogida. Desde ese mismo punto de vista, cualquier posición o cualquier actuación por parte del Ministerio o de la Administración General del Estado que suponga romper, quebrar los principios de acogida que tenemos en esta comunidad autónoma, pues contará con nuestra oposición y en su caso con un posible recurso judicial. Repetimos, principios que tienen que ver con la atención integral de los menores desde todos los puntos de vista, sociosanitario, educativo y de inserción sociolaboral y de desinstitucionalización. Dicen que al ser pequeños no tenemos espacio para las oportunidades, pero aquí cabe de todo. Cabe la buena gente, caben la innovación y el progreso, caben el arte y la cultura. Cabéis los que buscáis una vida diferente. Caben los oficios de siempre. Y el trabajar aquí, pero para allí. Cabe creer en nosotros y en nuestros pueblos. Cabe y mucho el esfuerzo y el trabajo. Porque si hay algo para lo que hemos guardado un gran espacio, es para las iniciativas que están transformando nuestro entorno rural en el medio que todos merecemos. Aquí cabe el futuro. Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. Gobierno de España. Enseguida comenzamos nuestro debate con los portavoces parlamentarios. Esta noche vamos a recibir en unos minutos por parte del Partido Popular estará Begoña Martínez Arregui, por parte del Partido Socialista estará Sara Orradre, Ángel Alda por Vox y Enar Moreno estará por Podemos Izquierda Unida. A todos ellos, como siempre, les damos la bienvenida en unos minutos hasta ahora.
Bueno, pues vamos a empezar ya la tertulia de portavoces, dándoles la bienvenida. Saludamos a Begoña Martínez Arregui. ¿Cómo estás? Buenas noches. Hola, bienvenida. buenas noches, gracias. Ángel Alda, ¿cómo estás? Buenas noches, María, ¿qué tal? ¿Todo bien? Enar Moreno, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches, bienvenida. María. Y Sara Radre, ¿qué tal? ¿Qué tal? Hola, buenas noches. Bienvenidos a los cuatro. Bueno, vamos a comenzar hablando sobre un tema que está en plena actualidad. Vamos a hablar de inmigración. Vuelve a estar, como decimos, en el centro del debate político en España. En las últimas semanas los principales partidos presentaban propuestas diferentes. El Partido Popular plantea un plan centrado en el control de fronteras, la colaboración con los países de origen y la prioridad para los inmigrantes con vínculos culturales o lingüísticos con España. Vox exige endurecer la legislación, reducir las ayudas y reforzar la expulsión de quienes estén en situación irregular. Frente a ellos, el PSOE apuesta por una inmigración ordenada, regulada, pero con vías legales y programas de integración, mientras que Sumar e Izquierda Unida insisten en la regularización de quienes ya viven aquí y en garantizar una acogida digna, especialmente a los menores no acompañados. Y precisamente hablando de los menores no acompañados, ayer sobre este asunto se pronunciaba el portavoz del Gobierno regional, Adolfo Domínguez, y más como decimos, sobre los menores no acompañados. Dice que La Rioja está preparada para el acogimiento, pero que si no se puede cumplir con los principios de acogida que tenemos aquí en nuestra comunidad, podrían presentar un recurso judicial. Todavía no hay una fecha concreta, pero sí que es verdad que ya van comenzando a tramitarse algunos expedientes, por tanto podemos presuponer que en el corto espacio de tiempo ya podremos tener personas menores migrantes en el territorio de nuestra comunidad y por tanto nosotros trabajamos para adaptar nuestros sistemas de atención, nuestros sistemas de acogida y todo nuestro sistema sociosanitario al servicio de esta acogida. Desde ese mismo punto de vista, cualquier posición o cualquier actuación por parte del Ministerio o de la Administración General del Estado que suponga romper, quebrar los principios de acogida que tenemos en esta comunidad autónoma, pues contará con nuestra oposición y en su caso con un posible recurso judicial. Repetimos, principios que tienen que ver con la atención integral de los menores desde todos los puntos de vista, sociosanitario, educativo y de inserción sociolaboral y de desinstitucionalización. Bueno, pues Ángel quiere abrir el debate. He dicho así a grandes rasgos un poco cuáles son los planes de migración para nosotros, cada partido. a ver, yo creo que al final la gente que nos está viendo desde sus casas más o menos sabe la opinión que tiene en cuanto a política migratoria cada una de las formaciones políticas que estamos aquí sentadas. Más o menos hemos defendido los mismos argumentos desde el principio, las diferentes formaciones políticas, pero a mí lo que no me deja de sorprender, y yo creo que a muchos de los telespectadores les sucederá lo mismo, es el Partido Popular, ¿no? Porque al final el Partido Popular vemos que es una incoherencia constante y permanente, ¿no? Porque nosotros, el principal motivo, por no decir el único, por el cual en julio de 2024 nos salimos de los gobiernos en los que estábamos cogobernando con el Partido Popular, fue debido a las políticas migratorias de puertas abiertas que ellos fomentaban con el Partido Popular Europeo, junto con el Partido Socialista Europeo, desde Europa, ¿no? Nosotros pusimos pie en pared, decíamos que esto era intolerable, que la situación solamente iba a ir a peor, el tiempo nos está dando la razón. Y estamos viendo cómo el Partido Popular a nivel nacional, el señor Feijóo, ayer en Barcelona, sacó un programa en materia de inmigración donde dijo una serie de frases grandilocuentes, muchas de ellas copiadas de nuestros propios discursos, como la nacionalidad española no se regala, la nacionalidad española se merece. Llegó a decir que en España no puede haber barrios enteros que sean irreconocibles por culpa de la inmigración descontrolada. Entonces realizó una serie de afirmaciones, habló de la figura del arraigo, que nosotros llevamos una iniciativa aquí al Parlamento de La Rioja en el último pleno, a partir de la cual la figura del arraigo, para los que no lo sepan, es una figura a partir de la cual, que está recogida en nuestra Constitución, a partir de la cual es una herramienta por la cual se pueden regularizar ciertas personas, ¿no? En función de una serie de requisitos que tienen que dar. En 2019 en La Rioja se regularizaron en torno a 19 personas y en el año 2024 en torno a 250. Se incrementó en un 1500%
el número de personas que se regularizaron a través del arraigo. Nosotros dijimos que la figura del arraigo tendría que ser una figura más controlada y que no podía ser la puerta de atrás por la cual se regularizase de manera ilegal o de manera tan rápida como se estaba haciendo a toda esta gente, ¿no? Entonces nosotros llevamos esta iniciativa al Pleno del Parlamento de La Rioja, el Partido Popular y el resto de formaciones políticas votaron en contra y ahora vemos cómo el señor Feijóo defiende que hay que controlar la figura del arraigo, defiende que hay que controlar las políticas de fronteras abiertas, que el delincuente que se tiene que ir fuera, es lo que nosotros hemos defendido desde un primer momento. Nosotros hemos dicho, la inmigración tiene que ser legal, ordenada, adecuarse a las necesidades laborales y socioeconómicas de nuestro país, y todo aquel que entre de manera ilegal, billete de vuelta. Todo aquel que entre de manera legal pero que cometa un delito grave o que haga del delito leve su medio de vida, billete de vuelta. Y todo aquel que entre de manera legal pero que sea incapaz de integrarse y de adaptarse en nuestra sociedad también tiene que ir fuera, y es lo que está defendiendo ahora el Partido Popular a nivel nacional, porque luego escuchamos al señor Domínguez en las declaraciones que usted acaba de poner, y el Partido Popular de La Rioja es la única región donde está gobernando el Partido Popular que no ha presentado el recurso ante el recurso contencioso administrativo ante los tribunales pertinentes para oponerse al reparto del gobierno de Pedro Sánchez. Todo lo contrario, el señor Capellán ha aumentado el número de plazas en más de un 12%, y cuando nosotros en el Parlamento de La Rioja le hemos preguntado a la consejera del ramo, a la señora Martín, a mí ya me lo dijo claramente, porque hubo una polémica tanto con el centro de menores que se iba a abrir en Navarrete como con el que luego se iba a abrir en Agoncillo. La señora Martín me dijo que lo importante no era dónde estuvieran, sino que estuvieran bien atendidos y que ellos iban a hacer todo lo posible por adaptarse y acoger al número de menores que iban a venir pues mandados por el gobierno de España, ¿no? Que se están hablando de que van a ser por lo menos 107. Nosotros evidentemente nos oponemos, nos hemos puesto desde un primer momento, y el Partido Popular pues nos tiene que decir a qué está jugando, porque estamos viendo que Feijóo dice una cosa y el señor Domínguez dice aquí la contraria, pero es que en el mismo día, no estamos hablando de semanas o meses, estamos hablando de que en el mismo día cada uno dice una cosa diferente. Entonces nosotros estamos viendo cómo el Partido Popular está nervioso, está preocupado porque está viendo que Vox pues al final va creciendo y que ellos no dan con la tecla, y al final entendemos que están dando palos de ciego, y esto se está aprovechando por el resto de formaciones políticas, sobre todo por las formaciones políticas de la izquierda, para ponerles un brete y ponerles en una situación comprometida, y eso es porque hay una falta de principios claros y sólidos acerca de lo que quieren hacer en materia migratoria. Begoña, ¿qué hay de cierto en lo que dice Ángel Pues en esos puntos que parece que hay coincidencias PP y Vox? Creo que nada, difícilmente podemos coincidir en este caso, y por supuesto mucho menos seguir el discurso de Vox, cuando precisamente lo que presentó el señor Feijóo ayer fue una propuesta basada en un plan europeo, del que ustedes están continuamente renegando, de Europa, de migración y de asilo, que se pondrá en marcha en 2026, que es verdad que lo que establece es que supondrá un punto de inflexión y que establece una serie de reglas que afectarán a todos los estados. Efectivamente, basada a todos los estados, digo, de la Unión Europea, basada precisamente en el control de fronteras, como es así, en un retorno rápido, en una coordinación con los países de origen y en una integración real de los inmigrantes. Difícilmente podemos coincidir. Ustedes no gestionan, no han gestionado y se fueron de los gobiernos autonómicos. En su momento lo dijeron por la política de los menores no acompañados, no de la inmigración en general. Inmigración en cualquier caso, no podemos coincidir en absoluto cuando usted lo que está diciendo y ha dicho en esta mesa reiteradas veces, y tanto mis compañeras como cualquier oyente le ha podido oír, es inmigrantes fuera, a la calle, ilegales, que vuelvan, que se vayan absolutamente inmigrantes ilegales fuera, aquí. Inmigrantes ilegales fuera. Hoy usted ha dado un paseo por Logroño, que además es uno de sus cargos. Yo creo que de verdad usted no observa quién va del brazo de las señoras mayores y de los señores mayores. Hablábamos antes del médico, no creo que observe usted quién está con los consultorios médicos acompañando a nuestros mayores. No veo a nadie con tirantes ni acompañando del brazo a los hombres y a las mujeres mayores de nuestra ciudad, ni en las consultas médicas. No obstante, esa es la propuesta que se ha hecho. Que si se basa en función de quién cuida a nuestros mayores para aceptar o no la inmigración ilegal, lo que le estoy diciendo es que desde luego usted es ajeno completamente a la realidad que se está viviendo en nuestra comunidad autónoma, y la mayoría de esa gente además es contratada y que está cotizando. En cualquier caso, continúo. Es un plan, como digo, que se basa, es un proyecto, una propuesta que se basa en el Pacto Europeo de Migración y de Asilo. Creo que en esta comunidad autónoma, en todo momento, el Partido Popular ha mantenido una postura absolutamente coherente, clara y continuada en el tiempo. Ya lo acabamos de escuchar al señor Domínguez en relación con
con los menores no acompañados. Entre otras cuestiones, el propio plan también lo contempla y lo que dice que ese acogimiento que tiene que haber en todas las comunidades autónomas de esos menores tiene que ser transparente y que desde luego tampoco puede ser utilizado como un arma de negociación política con los partidos separatistas, ¿no? Como se está viendo, puesto que están exentos tanto Cataluña como País Vasco. Defendemos, lo acabamos de oír, pero es que lo llevamos diciendo, entendemos que La Rioja es una comunidad autónoma acogedora, es una comunidad autónoma solidaria y desde luego tenemos un modelo muy claro y que está funcionando con mucho éxito, que está funcionando con mucho éxito, va a continuar el mismo modelo. Se ha hablado de que la diócesis os va a ceder espacios, pero ¿dónde van a estar? Va a continuar con el mismo modelo que se está llevando hasta ahora y que es un modelo absolutamente exitoso. ¿En qué municipio? ¿Dónde van a estar? En centros pequeños, ¿dónde? En viviendas como está sucediendo hasta ahora, que permitan una atención personalizada, individualizada, unos itinerarios que permitan ese acogimiento sociosanitario, educativo, de acceso al mercado laboral. No es teoría, es lo que lleva pasando. Luego la práctica, es lo que lleva pasando en nuestra comunidad autónoma, algo que se puso en marcha ahora hay 10, 12, en la legislatura del 15 al 19, que continuó el gobierno socialista, que además cerró el centro de la residencia Iregua y que continúa. Y lo que sí que estamos diciendo es que desde luego está dando cifras que solo sabe usted, porque desde luego en el propio gobierno de La Rioja sabe qué cifras se han dado. No, el gobierno de La Rioja no podía aportar ninguna cifra porque lo desconoce. Y en cualquier caso, continúa. ¿El gobierno de La Rioja desconoce las cifras? ¿O el gobierno de La Rioja quiere ocultar las cifras? No quiere ocultar nada, no se sabe. ¿Cómo va a desconocer el gobierno de La Rioja las cifras? Es que se están tramitando expedientes y lo único que estamos diciendo es que efectivamente, o sea, lo que va a pretender el gobierno de La Rioja, lo que está intentando gestionar es que la llegada de esas personas, de esos menores, no desbarate, no sobrepase ese modelo de acogimiento que tenemos de menores no acompañados y en segundo lugar ninguno de los sistemas, ni el sociosanitario, ni el educativo, ni el laboral. Venga, entendido. Enar. Bueno, pues ¿cuál es la propuesta que plantean para empezar ustedes? Nosotros tenemos que hablar... ¿Y qué visión tienen de lo Vamos a separar un poco, ¿no?, los dos conceptos de los que hablamos. Por un lado estamos hablando de migración en general y bueno, nosotros como Izquierda Unida ya nos opusimos al Pacto de Migración y Asilo Europeo por entender que es todo lo contrario que integrador, que desde luego es construir la Europa contraria a lo que necesitamos en este momento, la Europa de las fronteras, la Europa de los muros y de las vallas. Ya sabemos los resultados que han dado las vallas, incluso de la externalización de fronteras en ese aspecto. Aquí hay un problema mundial y es que tenemos que ser capaces de definir un modelo económico en el que la gente pueda vivir en sus propios territorios, y lo que no podemos hacer o seguir haciendo, y esto tiene que ver con un orden geoestratégico también y con los polos de poder que existen a nivel internacional, lo que no puede ser es que estemos pues esquilmando materias primas, sobreexplotando a los trabajadores y trabajadoras en determinados países y luego pretendamos que no vengan aquí a buscar una vida mejor. Y es que yo esto es lo primero que quiero poner encima de la mesa. Estamos hablando de personas, estamos hablando de seres humanos que vienen porque no les queda otro. Nadie quiere irse de su entorno familiar, jugándose la vida en muchas ocasiones. Me gustaría saber los datos de las personas que mueren en el Mediterráneo. Es que es un horror y no lo sabemos pues porque queremos mirar para otro lado en muchas ocasiones. Y en realidad vienen, y yo creo que hay que analizar también cuáles son los flujos migratorios, y vienen a los países donde son demandados, porque la gente, por más que Vox se empeñe en decir lo contrario, las personas que vienen a buscarse la vida, vienen a trabajar, vienen a mandar dinero a sus casas, vienen a mandar dinero a sus casas y no vienen a delinquir en ningún caso. Que una vez que estén aquí haya situaciones que cometan algún delito, como pasa en este país, la mayoría de las personas que están en las cárceles son como consecuencia, son pobres, vengan de donde vengan, son pobres, porque desde luego la pobreza genera miseria y genera buscarse la vida como sea. En ese sentido, bueno, yo creo que primero vamos a analizar las cosas con corazón, yo diría con corazón, porque decir que las personas vienen a delinquir, me parece que nadie se juega la vida para delinquir ya delinquirían en otros sitios. En ese sentido, lo que es obvio también, lo decía
la señora Martínez Arregui, es que nuestro mercado, y especialmente el sistema de cuidados, pero no solo el sistema de cuidados, requiere de más mano de obra de la que tenemos en nuestro país. Requiere de más mano de obra a los efectos pues, prácticos, ¿no? De que necesitamos una persona que cuide a tu padre, a tu madre, a tu hijo, a tu hija, o bueno, a nosotros mismos en no tanto tiempo, lamentablemente, seguramente, ¿no? Pero también podemos hablar del sistema agrario. En nuestra comunidad, los trabajadores y trabajadoras mayoritariamente que trabajan en el campo son migrantes, regulares e irregulares, porque también tenemos otro problema, y es que hay que analizar, y para eso sí que pediría un compromiso de todos los partidos, con excepción de Vox, que ya sabemos que siempre va a estar al que no, que es ese proceso, ese apoyo al proceso de regularización, porque realmente cuando hablamos hay muchos autónomos, muchos trabajadores del campo, de la construcción, que están o familias en el ámbito de los cuidados que tienen que contratar a personas sin darles de alta, porque es ilegal darlos de alta, porque no tienen ese permiso de residencia y trabajo. Por lo tanto, es urgente ya de una vez por todas para dignificar las condiciones laborales de esos trabajadores, pero también para dar seguridad jurídica a los demás, que se apruebe de una vez por todas ese proceso de regularización que va a dar mucha garantía y mucha tranquilidad a muchas personas migrantes y no migrantes. En ese sentido, pues yo, dicho esto, creo que lo primero, anteponer el cumplimiento de los derechos humanos y hacer realmente una política de asilo y que tenga que ver con las circunstancias que se viven. Las negativas en muchas ocasiones a las solicitudes de asilo no tienen otra explicación que política económica, y eso no puede ser, porque realmente estamos viendo como en muchísimas más partes del mundo se están vulnerando los derechos humanos, y resulta que luego van aquí y les deniegan, pues desde mujeres maltratadas hasta personas homosexuales perseguidas, una serie de cuestiones que luego llegan aquí, o políticos, o sea, por cuestiones políticas, por un montón de cuestiones, y sin embargo no se analiza correctamente, ¿no? Lo hemos dicho muchas veces, invadimos un país porque se vulneran los derechos humanos, y resulta que a todos los que han venido alegando que se le vulneraban los derechos humanos se le ha denegado el asilo. Por tanto, en cuanto a la migración, nosotros anteponer desde luego los derechos humanos y no entrar en batallas absurdas de si hay que echar a los inmigrantes que delinquen o no, pero si eso está en nuestro ordenamiento jurídico desde la reforma del Código Penal del 95, los migrantes que cometen un delito pueden ser expulsados, pueden sustituir la pena de prisión por la expulsión. Con respecto a los que están en situación irregular, el procedimiento es el procedimiento. Es que ahora vamos a querer hacer cosas sumarias sin tener ningún cumplimiento de la legalidad vigente. Pues yo es que desde luego creo que el respeto al Estado de Derecho debe anteponerse ante todo. Y con el tema de los migrantes menores, bueno, pues efectivamente el portavoz del Gobierno venía a decir que los íbamos a acoger, dice que no sabe las cifras. Y yo estoy de acuerdo, sabemos en torno a cifras generales, no se pueden saber porque van variando. De hecho, bueno, pues esta mañana había 500 niños y niñas que iban a ir por la vía del asilo en lugar de por esta vía, por lo tanto son números cambiantes en todo momento. Lo cierto es que por lo que sabemos, por lo que ha dicho el propio Gobierno de La Rioja y también el Gobierno de España, ya se están produciendo pues las primeras traslados. No, parece un nombre no parece un nombre muy bonito, se están produciendo los primeros traslados, y también le pediría al PP que no haga como Vox, que no diga estas cosas, que dice, no, si se vulnera el sistema de acogida de nuestra comunidad, recurriremos. Pero ¿quién pretende vulnerar el sistema de acogida? Es que el problema no es ese, el problema no es la política de acogida y de migración que hay en nuestra comunidad autónoma, sino el que tienen otros compañeros suyos del Partido Popular, como por ejemplo en Madrid, donde ha tenido que intervenir hasta la Fiscalía para que cumplan la ley. Porque no nos olvidemos, ahora ya no es una cuestión de opción ni de elección, es que hay un Real Decreto que es obligatorio, de obligado cumplimiento para todas las comunidades autónomas, y se han pedido por algunas comunidades autónomas, afortunadamente no La Rioja, medidas cautelarísimas y no se han acordado. Fin del asunto. Se cumple la ley y luego se recurre, evidentemente, lo que corresponda, como le toca hacer a cualquier ciudadano, ¿no? Venga, Sara, el Partido Socialista, ¿cuál es el planteamiento? Bueno, la verdad es que cada vez que sale a la palestra este tema, esta materia para abordar, salimos también pues a volver a asistir, ¿verdad?, al despliegue del argumentario de Vox, plagado de bulos, de falsedades, de fake news. Y la verdad es que se dispersa mucho la atención, intencionadamente, claro, por parte de este
grupo reaccionario para, bueno, pues para en definitiva ganar adeptos a una causa que es la suya y que no tiene otro fin que el de, bueno, pues expulsar a quienes no son como ellos, a quienes no piensan como ellos, a quienes desgraciadamente no han nacido en un lugar privilegiado como ellos y que vienen aquí a ganarse la vida en la mayor parte de los casos de manera honrada. Se puede hacer un despliegue también frente a ese argumentario de los datos reales que sostienen la realidad sobre lo que es la inmigración en nuestro país y lo que aporta, pero bueno, como supongo que no voy a tener tiempo, dado que además soy la última en intervenir y ya mis compañeros han dicho, sobre todo quienes me han precedido en la palabra, en el caso de Begoña Martínez Arregui y Enar Moreno, en algunas cosas en las que podemos estar de acuerdo, voy a intentar no repetirme. Una cosa es todo lo que ocurre en materia de inmigración y la gestión de la inmigración en nuestro país, por un lado, y otra cosa es, aunque está relacionada, el tema de la acogida de menores migrantes. Nosotros ya hace unos días, unas par de semanas, creo recordar, que nuestro secretario general propuso una alianza para la acogida de menores migrantes que precisamente pues haga de La Rioja un ejemplo a seguir en esta materia y sobre todo que la blinde frente a este tipo de mensajes de odio y de crispación que algunos pretenden rentabilizar, ¿no? Una de las cosas que nos ha llamado la atención desde el punto de vista positivo en cuanto a la postura en este sentido del presidente Gonzalo Capellán es que hace también unas semanas en un pleno, pues a la hora de intervenir y replicar una pregunta precisamente del grupo parlamentario de Vox, pues nos sorprendió gratamente, bueno, nos sorprendió, no es que nos sorprendiera, pero sí que nos satisfizo, ¿no? En cierta medida, que parece que trató de trazar, ¿no?, una especie de aislamiento frente a este tipo de discursos y bueno, pues de una serie de argumentos que a nuestro juicio pues están bien sustentados, ¿no? Y que su postura en este caso en relación con la acogida de menores pues nos supone al menos un alivio de entender que sí que mantiene un discurso, bueno, verdaderamente algo bastante diferenciado con el que mantiene su partido a nivel nacional, ¿no? Sobre todo después de ver pues aquella reunión que han mantenido, esa reunión que han mantenido en Murcia y de la que ha salido un decálogo, una serie de propuestas en materia de migración que efectivamente es en lo único en lo que estoy de acuerdo con todo lo que ha dicho el señor Alda, efectivamente son calcadas prácticamente de las de Vox y vemos como el discurso cada día efectivamente también se parece más. Pero aquí Capellán, bueno, viene como siempre, ¿no? Un poco haciéndose el loco, bueno, yo es que estuve un día, el otro no me enteré mucho, firmé algo pero no sé muy bien lo que firmé. Bueno, la cuestión que entre unas cosas y otras es verdad que Capellán de una forma u otra se ha esforzado por diferenciarse de ese discurso y eso nos ha dado pie a nosotros, como digo, pues a proponerle ese necesario pacto de Estado para afrontar un problema que entendemos que es de Estado y que también es de región y que nos debe poner sobre todo sobre la mesa lo más importante, ¿no?, que es cumplir la ley, ejercer la solidaridad y la acogida con estos menores inmigrantes. Nosotros también hemos denunciado durante mucho tiempo que lo que ha hecho el Partido Popular ha sido perder demasiado tiempo, valga la redundancia, en excusas para no hacer lo que tiene que hacer y plantear o habilitar los recursos que consideren necesarios para esa acogida, pero bueno, creemos que estamos a tiempo todavía de entre todos, pues a través del consenso, pues llegar a un acuerdo en esta materia. En ese sentido, bueno, pues decir que nuestro secretario general ha pedido, ¿no?, un encuentro bilateral con el señor Capellán para abordar de este asunto y para, como digo, diferenciarnos y distanciarnos más si cabe del discurso de odio de Vox. Yo francamente creo, y lo hemos dicho en muchas otras ocasiones, que lo que tiene que hacer el gobierno de La Rioja, y si no nos entendería de un gobierno que presume de tener los presupuestos más sociales de la historia, que no sea capaz de habilitar los recursos necesarios para la acogida de estos jóvenes, y lo que diría frente esto en cuanto a la acogida, y lo que diría en relación con el tema de la inmigración en general, es que no es un problema, nosotros no lo entendemos así, más bien lo entendemos como un reto y bien gestionado este reto que tenemos de la inmigración, pues creo que podríamos dar respuesta a lo que sí que son problemas ahora mismo y que son reales, como son la crisis demográfica, el sostenimiento del estado del bienestar o la cobertura de determinados puestos de trabajo, como se ha dicho aquí, de difícil cobertura, que si no fuera por los migrantes pues no se cubrirían. Y después, pues bueno, pues para tratar de combatir un poco, como decía, ese discurso, pues recordar que en los últimos 10 años
el 94%, pese a lo que se viene diciendo, el 94% de los migrantes ha llegado de forma regular a nuestro país, el 94%, y que las llegadas en patera y por vía terrestre han bajado un 32% en toda España y el 50% en Canarias. Yo creo que, bueno, y respecto a vincular una vez más, porque ha salido ya 2 veces en esta mesa y de verdad que es que ya no sé cuántas veces más va a haber que repetir los datos para que alguien, bueno, pues por fin trate de poner de verdad sobre la mesa esta realidad y no otra, es que de 2005 hasta 2025 es verdad que estamos hablando de 20 años, ha aumentado la migración, pero que si la tasa de criminalidad por cada 1000 habitantes era del 49,4 en 2005 y ahora en 2025, pese al incremento durante todos estos 20 años de la migración es del 40,06, hombre, por favor, vamos a ser un poquito responsables en esas declaraciones. Pero ya intervenciones breves porque ya se acaba el tema y si no nos comemos todo el programa. Sí, voy a ser breve porque estamos siendo muy largos, sí. Bueno, con respecto al tema de, bueno, esto que planteaba Vox, ¿no? Que sí que no le he respondido antes, referido a que se prioricen los migrantes de nuestra misma cultura, ¿no? Vienen a decir. Eso se llama ni más ni menos que la vulneración del artículo 14 de la Constitución, que dice que se prohíbe por origen, por identidad o por razones religiosas, entre otras, ¿no? O por género. Por lo tanto, eso no es otra cosa. Sí, ha dicho que se priorice. Bueno, bien. En cuanto y luego sí que quería comentar con respecto a esta propuesta del Partido Socialista, que es recurrente. Venga, con todo piden una reunión bilateral. Yo no sé qué obsesión tienen con reunirse con el presidente del Gobierno. En cualquier caso, creo que el presidente del Gobierno, con buen criterio, mire, por una vez le voy a dar la razón a Gonzalo Capella, con buen criterio ha dicho que cuando se reunirá con todos los portavoces parlamentarios, como es su obligación, ¿no? Porque, mire, por más que quiera hacerse más que los demás, el señor García, pues no lo es en ese sentido. Bueno, pero sobre todo es que hay tantas cosas sobre las que haría falta un pacto de región, y no precisamente es sobre la acogida de los niños y niñas migrantes, porque es que la acogida de los niños y niñas migrantes ya hay un Real Decreto que está aprobado por el Congreso de los Diputados y que por tanto solo corresponde al Gobierno de La Rioja gestionarlo, y no es otra cosa que cumplir la ley. Y digo, que lo haga lo mejor posible, con las mejores condiciones, exigiendo, y ahí si quieren que nos juntemos para pedir más recursos económicos, pues ahí desde luego va a haber disposición en ese sentido, pero no se trata de hacer un pacto de región para cumplir la ley, porque para eso ya están las leyes. Ángel, ya contestas. Sí. Nosotros siempre lo hemos dejado muy claro, ¿no? Por mucho que se intente liar, nosotros siempre hemos hablado de inmigración ilegal. Nosotros en ningún momento nos hemos opuesto a la inmigración legal y a todo aquel que venga aquí a trabajar y a ganarse la vida honradamente y a pagar sus impuestos, como lo hacemos los que hemos nacido aquí, ¿no? Entonces, nosotros siempre hemos hablado de la inmigración ilegal, de todo aquel que venga a delinquir y de todo aquel que sea incapaz de adaptarse a nuestra cultura y a nuestras costumbres. Todo aquel que intente imponernos su cultura e intente imponernos sus costumbres viniendo de fuera, ¿no? Entonces, todo lo demás, pues bueno, es ruido. Nosotros también una de las cuestiones que hemos llevado es, vamos a solicitar al Tribunal de Cuentas cuánto nos cuesta a los riojanos la inmigración ilegal, ¿no? Porque al final hay unos datos gruesos a nivel nacional que hablan de que a nivel nacional en España cuesta más de 30.000 millones de euros al año la inmigración ilegal, pero nosotros queremos extrapolarlo a La Rioja y saber, porque yo creo que los riojanos tienen que saber y tenemos que saber a dónde van nuestros impuestos y cuánto nos cuesta la inmigración ilegal, porque aquí todo el mundo habla de que hay que acogerlos, de que hay que traerlos, de que hay que darles un medio de vida, ¿no? Por así decirlo, pero nadie habla de los números ni de cuánto nos cuesta, ¿no? Entonces yo creo que es importante que esos datos salgan. Lo hemos solicitado, lo vamos a seguir solicitando al Tribunal de Cuentas hasta que nos den esos datos para saber cuánto nos cuesta a los riojanos. Nada, por aclarar muy brevemente lo que firmó el presidente del Gobierno de La Rioja. Firmó en Murcia, efectivamente, un documento genérico respecto al ámbito de la inmigración, que se ha concretado en una serie de medidas concretas con posterioridad, o sea, 2 semanas más tarde. Por lo tanto, no hay ninguna duda respecto a lo que firmó, lo que ya después de esa firma anunció el presidente Núñez Feijóo y lo que ayer se presentó, que es este documento con ese plan nacional que, como decía, está basado en ese pacto que a usted no le gusta. En cualquier caso, antes que hablaba usted también de la figura del arraigo y hablaba de lo que votamos o no votamos en el Parlamento, ¿usted
presentó una iniciativa para suprimir la figura del arraigo. Lo que nosotros decimos es que tiene que ser una figura excepcional, nada más. No tiene nada que ver lo que usted está planteando ahora. Nosotros no planteamos con suprimirla. lo que planteó. Eso es mentira, Begoña. Nosotros planteamos que fuese una figura excepcional, que es lo que vosotros estáis diciendo ahora, y vosotros aquí en el Parlamento de La Rioja votasteis en contra. Nosotros defendimos que fuera una figura excepcional porque en el 2019 se regularizaron a través del arraigo en La Rioja 19 personas y en el 2024 250, 1.500% más. Y nosotros decíamos que había que ponerle coto a eso y que no que se suprimiera la figura del arraigo, evidentemente eso nunca lo hemos dicho. Lo que hemos dicho, lo que tú estás defendiendo ahora, porque lo ha dicho el señor Feijóo, pero en cambio en el Parlamento de La Rioja presentamos la iniciativa hace 15 días y votasteis en contra. Sí, desde luego. Votasteis en contra. Y volveríamos a votar en contra. Claro, porque es la incongruencia del Partido Popular, que no sabe dónde está. Ese es el problema del Partido Popular. No, al contrario. Sí, os ponéis muy nerviosos. No nos ponemos nerviosos. Yo creo que el único no, yo estoy muy tranquilo, la verdad. He llegado súper tranquilo. No se te nota. En esta mesa, de verdad. No, de verdad que no. De verdad que no. Nosotros, ni el Partido Popular, ni esta diputada está nerviosa en absoluto. Para nada. Y a ver lo que les dice el Tribunal de Cuentas. Sí, a ver lo que Sara, terminamos contigo este tema. Sí, bueno, por cerrar este tema y circunscribirlo exclusivamente al tema de la acogida de menores e insistir en que creo que lo fundamental es cumplir la ley, ser rigurosamente rigurosos, valga la redundancia en este sentido, y sobre todo ser solidarios, ¿no? Si de verdad somos la tierra solidaria de lo que nos gusta tanto presumir, pues creo que es el momento de demostrarlo. No se trata únicamente, además de reunirse, señora Moreno, con grupos parlamentarios o con quien quiera, el señor Capellán, que yo sí que creo que es importante que exista un acuerdo entre todos los grupos parlamentarios a nivel de temas que verdaderamente afectan a la comunidad en cierto sentido. Muchos, efectivamente, no es este el único, hay muchos que están pendientes, pero bueno, yo creo que sería bueno que la colaboración pues fuera lo normal y no la excepción, como parece que viene siendo con casi todo, pero bueno, si no es con los grupos parlamentarios, pues que sí que sea con ayuntamientos, que sí que sea con asociaciones y entidades del tercer sector y que sea, pues no lo sé, pues con todos los representantes del sector de la atención sociosanitaria, que es una de las fundamentales para la atención de las personas, de todas en general, pero específicamente de los menores que puedan llegar acogidos, para que su inclusión pues de nuestra sociedad pues lo sea plena y efectiva, como a todos nos gustaría. Y yo creo que bueno, pues que efectivamente conviene definir un poco los discursos. Yo sí que creo, señora Martínez Arregui, que no tiene nada que ver lo que dice el señor Capellán aquí con lo que dice el señor Feijóo, pero insisto, al contrario de lo que le pueda parecer a Vox, a nosotros nos alegra eso. Es decir, que se marque una diferencia en ese sentido, porque creemos que por lo menos puede servir para que al menos aquí en La Rioja sí pongamos freno al discurso de odio de Vox, que pone en peligro la convivencia, que es verdaderamente lo que creo que todos debemos proteger. Venga, vamos con otro asunto. El gobierno de la Nación ha propuesto reformar la Constitución para blindar el derecho al aborto dentro del artículo 43, garantizando su protección, aseguran, frente a posibles cambios legislativos futuros. PSOE y Sumar han pactado un texto que primero debe ser ahora sometido al veredicto del Consejo de Estado y después al examen de las Cortes, donde el PP y Vox ya han mostrado su rechazo. El PP cree que la ley vigente ya garantiza los derechos reconocidos y Vox asegura que su prioridad es la defensa de la vida. Rafa Navarro. Sí, María, el tema del aborto ha vuelto al debate político y ayer mismo el Consejo de Ministros puso en marcha la maquinaria legislativa para blindar el derecho al aborto en la Constitución, exactamente en el artículo 43. Esa reforma constitucional tiene que pasar primero por el Consejo de Estado y después viajará al Congreso para su debate parlamentario y posterior votación. El Gobierno necesita una mayoría cualificada de 3/5, lo que supone 210 diputados para su aprobación, y ahora mismo ese consenso no existe. La ministra de Igualdad habló que hay que actuar ya para proteger el derecho al aborto ante la ola reaccionaria, y por su parte la ministra de Sanidad criticó la postura de la presidenta madrileña. A su vez, Ayuso dijo textualmente que rechaza el tono de machito del presidente Sánchez sobre el aborto, y el Gobierno da un mes de plazo a Madrid, Baleares y Aragón para que creen un registro de médicos objetores, como así exige la ley. Hoy me atrevería a decir que hemos dado también un paso muy importante, casi lo calificaría como una jornada histórica en la defensa de los derechos de las mujeres. Una iniciativa, sobre todo en este momento histórico en el que la ola reaccionaria nos está llevando a una retroacción de los derechos y a un retroceso importante, a un recorte de sus derechos que el presidente del Gobierno dijo no íbamos a tolerar. Hoy se ha dirigido a mí, como la semana pasada, en tono machito, sobre el tema del aborto.
Y le voy a explicar que soy mujer, que soy una mujer libre y que lo he sido toda mi vida. Que he sufrido 2 bebés, la pérdida de 2 bebés. He sufrido 2 veces, por desgracia, el drama del aborto. Sé lo que es. ¿Tengo que recibir lecciones del presidente del gobierno? Venga, Ángel, un poco más breve que antes. Vale, perfecto, lo voy a intentar. Bueno, este debate se ha vuelto a abrir, es una cortina de humo más del Partido Socialista y de sus socios de gobierno para tapar su corrupción y todo el problema y todos los temas que tienen encima de la mesa, que no saben ya qué hacer como para gestionarlo, ¿no? Y es culpa también del Partido Popular porque se los pone realmente fácil. O sea, es que al final, claro, cuando tú nos preguntas a nosotros qué opinamos de esto, es muy sencillo. Al final nosotros somos un partido pro vida que siempre hemos defendido al concebido no nacido. Pero tú escuchas al Partido Popular y cada uno dice una cosa. Entonces al final, ¿esto qué es lo que pasa? La señora Ayuso ahora la ves defendiendo la vida, incluso hablando de su vida personal para ponerse como ejemplo de que no admite elecciones. Cuando hace 6 años tú escuchabas discursos de ella y era la principal defensora del derecho al aborto en España. El señor Martínez Almeida le sucedió 3/4 partes de lo mismo. El otro día incluso lo reconoció. Dijo, me he equivocado porque da la sensación de que hemos aceptado o que hemos asumido el discurso de Vox. Si es que no sabéis dónde estáis. Ese es el problema del Partido Popular y se lo pone muy bien al Partido Socialista y a Izquierda Unida Podemos y a Sumar en general con este tipo de polémicas. Y es lo que el Partido Popular no tiene que entrar en ello. ¿Qué pasa? Que han redactado un documento para llevar a cabo una modificación en la Constitución española que sabe de sobra, tanto toda la izquierda saben perfectamente que no tiene mayoría suficiente como para asumirla porque hacen falta 3/5 partes y eso implica que necesitan el apoyo del Partido Popular. Y el Partido Popular sabe que buena parte de su electorado es pro vida y lo tiene muy complicado, pero al final es que esto es una trampa más de la izquierda para intentar desviar el foco y poner en un compromiso al Partido Popular por situaciones que ellos mismos caen y que ellos mismos entran sin que nadie les obligue, como la señora Díaz Ayuso o el señor Martínez Almeida, que son los que han abierto en este caso este melón. La postura de Vox es clara. Nosotros somos un partido pro vida, nosotros siempre hemos defendido los derechos del concebido no nacido y de ahí no nos movemos ni nos vamos a mover. Por eso la gente que vota a Vox sabe perfectamente qué es lo que vota. La gente que vota al Partido Popular pues evidentemente no lo tiene tan sencillo. Venga, pues vamos con las izquierdas a ver qué dice el Partido Socialista. Pues nosotros es que lo llevamos diciendo también toda la semana. Bueno, es que aquí dicen que... Eso toda la semana, porque hace unos meses no, bueno, a ver, es que lo han puesto ahora sobre la mesa toda la semana o 15 días llevamos ya con este asunto a raíz de una proposición que el señor Almeida le compró a Vox efectivamente en Madrid. Es que ¿de verdad creen ustedes que, no sé, la campaña de, según ustedes, de tapar con cortinas de humo la supuesta corrupción del PSOE la monta el PP? La monta el PP y Vox porque nos dan todos los argumentos. Entonces, bueno, vamos a ver. Es que es tremendo que a estas alturas estemos otra vez con esto. Es que es eso. O sea, es que creo que se supone que son temas ya superados y no quiero hablar en este sentido como casi ha venido a hablar el señor Feijóo porque no me gustaría, ¿no? En este caso también tengo que darle la razón. No me gusta, pero es lo que hay. Al señor Alda porque la tiene. Hombre, que veamos a la señora Ayuso, que efectivamente hace unos años estaba a favor de la interrupción voluntaria del embarazo y que creía que era un derecho, que no se podía echar para atrás, etcétera, etcétera. Bueno, ahora sale diciendo una serie de cosas que no tienen nada que ver con lo que decía entonces y poniendo además como ejemplo un asunto que no tiene nada que ver, porque es que le encanta a esta señora mezclar las cosas y yo de verdad cada vez que la escucho es que no sé, se me abren las carnes, me da vergüenza ajena porque nada tiene que ver una situación dramática de una mujer que pierde a sus bebés en abortos espontáneos, lógicamente no deseados, que el de otras señoras que se ven en la necesidad en un momento dado de abortar, que también puede ser un drama, pero completamente distinto. No tiene nada que ver lo uno con lo otro y es que estamos siempre con lo mismo. Nosotros hemos planteado blindar este derecho a través de la Constitución precisamente para evitar que el debate pues se vaya por otros derroteros, como estamos viendo que está pasando. Yo creo que lo fundamental es garantizar que este derecho efectivamente es un derecho reconocido, pero es un derecho blindado, de manera que no se pueda dar un paso atrás en este sentido, porque ver que iniciativas como esta, que ha salido adelante en el Ayuntamiento de Madrid, pues se ven respaldadas por el Partido Popular, nos hace temer que en un momento dado lo que creíamos conquistado, ¿verdad?, no solamente en base a este derecho, sino a otros muchos, pues termine revirtiéndose, y eso es lo que no podemos permitir. Hay otro asunto que sí que me gustaría destacar en este sentido y es la necesidad de que se garantice a todas aquellas mujeres que así lo deseen interrumpir voluntariamente su embarazo, que esa interrupción se pueda llevar a cabo en la sanidad pública. Es otra defensa que nosotros desde el Partido Socialista hemos venido haciendo a ultranza desde hace mucho tiempo y la prueba de ello y que lo hemos defendido cuando hemos podido gobernar, señora Moreno, sí, entonces señora Moreno, no tanto. Sí, señora Moreno, porque precisamente mientras nosotros gobernábamos se pasó del 7% de interrupciones voluntarias del embarazo farmacológicas en
el año 2022 a un 69% en el año 2023, lo que hace que ahora superemos el 75% de abortos o interrupciones voluntarias del embarazo farmacológicas, estoy hablando en la sanidad pública. Sí, solamente tenemos por delante a 4 regiones. Quirúrgicas nada, ¿verdad, señora Orradre? Moreno, lo que hace que solamente tengamos por delante a 4 comunidades. Esas interrupciones voluntarias del embarazo de carácter farmacológica se hacen en La Rioja en la sanidad pública, y eso es algo que se consiguió con un gobierno progresista en esta comunidad autónoma. Por lo tanto, no diga que no hemos hecho cuando hemos podido hacer. Que es verdad que todavía queda mucho trabajo que hacer para garantizar y cumplir los compromisos que habían adquirido, estaría bien, señora Orradre. A través de la sanidad pública, sí, pero hay que mirarnos en el espejo de otras regiones, que es es evidente que están todavía muy por detrás. ¿Que queda mucho por hacer? Efectivamente, pero mire, las interrupciones voluntarias del embarazo de carácter farmacológico, que son las que se hacen a través de una medicación y que ya no tiene que ser intervenida de manera más intrusiva en la persona, la mujer en este caso, que se somete al aborto, pues creo que, bueno, pues para empezar, es mucho menos traumática, entendemos, desde el punto de vista médico, y creemos que también pues mucho más eficaz en el sentido de que se lleva a cabo en los estadios iniciales del embarazo, y que en ese sentido somos un ejemplo y que tenemos que sacar pecho. No obstante, insisto, el hecho de blindar un derecho que entendíamos ya superado se debe fundamentalmente al avance de la ultraderecha, en este caso acompañado entusiastamente por la derecha, que nos está haciendo ver que quizás ese derecho no esté tan consolidado como nos parecía. Hombre, señora Orradre, yo le pediría un poco de memoria. Porque, mire, efectivamente, se hicieron avances gracias a distintas y reiteradas iniciativas por parte de Izquierda Unida en la anterior legislatura, que hasta algunas llegaron a votar en contra. Aún me acuerdo con su primera consejera, la señora Alba. Bueno, pues entonces no venga ahora a echarse flores de lo que no le corresponde. Y esto es más de lo mismo. Y esto es más el derecho al aborto, y esto es más de lo mismo. No, mire, vamos a hablar también. No mire tantas veces para este lado. Hombre, no, claro, miro para este lado, mire para este lado, porque resulta, pero se puede dejar de hablar. Es que mire, cuando la correlación de fuerzas, déjeme acabar de hablar. Cuando la correlación de fuerzas, no tira usted bien. Bueno, no, la que no sabe muy bien lo que dice es usted, que habla mucho y cuando tiene que opinar no opina, y cuando tienen que gestionar no gestionan. Y es que, vamos, resulta un poco gravoso, ¿no?, esto de que ahora quieren una reforma constitucional después de habernos dicho que era imposible hacerlo cuando la correlación de fuerzas era bastante más beneficiosa que precisamente en este momento. Antes no, ahora sí. Y entonces, y además ahora sí y mal, como la mayoría de las cosas que ustedes plantean a rebufo de lo que está de actualidad. Porque hacer una modificación para blindar el artículo, o sea, el aborto en nuestra Constitución, no es modificar el artículo 43, porque entonces no estamos hablando de un derecho fundamental, que es lo único que blindaría el derecho al aborto, sino que estamos hablando de un principio inspirador que ya, bueno, está incorporado a la política en general. Y es que ustedes llevan una política, pues simplemente de decir cosas que luego no son. Ojalá de verdad se comprometieran con defender y blindar el derecho al aborto, que pasa por defender el aborto como derecho fundamental de las mujeres. No lo hacemos. Y de eso, no, porque lo están haciendo por la modificación que ya la han presentado del artículo 43 y no incorporarlo dentro de los derechos fundamentales, que son los que las mujeres podemos ejercitar directamente ante los tribunales. Y efectivamente me parece fundamental que se acuerden de la importancia de garantizar el derecho al aborto. Y mire, coincido con usted, el farmacológico es mucho menos gravoso, es mucho más conveniente, pero el problema es que el quirúrgico, estamos hablando de que ya es bastante doloroso como para que encima te tengan que desviar fuera de tu comunidad autónoma porque no haya una garantía de que puedas practicar esa intervención quirúrgica precisamente en nuestra sanidad pública, con los problemas adicionales que esto genera. Por lo tanto, señora Orradre, de acuerdo en blindarlo, pero en blindarlo de verdad. Les pido que de verdad dejen de decir que no a lo que proponen los demás para luego copiar la idea, pero dejarla en agua de borrajas, que es a lo que están acostumbrados ustedes. Pues es que efectivamente creo que es una polémica estéril, porque efectivamente ni siquiera presentan lo que anuncian que van a hacer, o sea, anuncian que va a ser un derecho fundamental, pero luego hay que reformar la Constitución y por lo tanto con otra serie de garantías, y acaba siendo una modificación, un añadido al artículo 43 que realmente forma parte de los principios rectores, e incluso algunos juristas han advertido que podría rebajar el nivel de protección de las mujeres. Por lo tanto, ¿qué aporta esa propuesta? Pues absolutamente nada respecto a la ley que está vigente, que ya reconoce el derecho de las mujeres a la
interrupción voluntaria del embarazo y reconocí que además tienen que ser las administraciones públicas las que se hagan cargo de ello. Me gustaría, si me lo permites... Que sea dentro de la Seguridad Social. Sí, que sean las administraciones públicas y desde luego hay un artículo en la ley que también establece que tiene que ser preferentemente por parte de la administración pública, de los servicios públicos, pero que también puede haber, lo dice el artículo de la ley. Por lo tanto, bueno, se ha avanzado mucho en ese sentido en esta comunidad autónoma. Creo que lo que está haciendo el Gobierno es simplemente cumplir la ley y proteger precisamente el derecho de esas mujeres. Y me da la impresión, cuando hablamos de polémicas estériles y de cortinas de humo, voy a hablar del editorial precisamente del periódico de hoy, de su periódico, que dice esto: las necesidades políticas de Sánchez para abanderar un proyecto que genere más enfrentamiento son las únicas razones para llevar a cabo una iniciativa sin ninguna posibilidad de prosperar, para proteger un derecho que casi nadie pone ya en duda. Y creo que tanto la señora Ayuso tiene el mismo derecho que el señor Sánchez a cambiar de opinión, y más si tiene alguna cuestión de índole personal, y pienso que también el señor Almeida, fue consciente a los 2 minutos de que había sido un error, y que precisamente la ley establece clarísimamente que solamente hay información a las mujeres que solicitan la interrupción voluntaria del embarazo cuando ellas lo precisan, cuando ellas lo quieren, cuando ellas lo piden, y que desde luego no es ningún requisito. La señora Ayuso y hablando, puede cambiar de opinión, estoy de acuerdo, pero como presidenta no puede decir que las mujeres que quieran abortar en Madrid se vayan a otra comunidad. Eso no lo puede decir, o lo soportan ustedes. ¿Apoya usted esas declaraciones? Creo que esta polémica estéril acaba cuando necesitan 3/5 de la Cámara. Y no hay más que hablar. Es que a mí me gustaría saber si el Partido Popular en este sentido, no usted como señora Martínez Arregui en esta tertulia, o la señora Ayuso, o el señor Almeida, el señor Feijóo, que se supone que es su líder, bueno, yo tengo clarísimo que no, pero bueno, yo de hecho creo que la que lidera y el que va a rebufo es el señor Feijóo. Entonces el señor Feijóo, que supuestamente es su líder, ¿qué discurso tiene? El que dice, más o menos el que pueda mantener usted aquí, que lo de Almeida fue un error y que se nos mezcló con Vox casi por una tropiezo nuestro, o es el de la señora Ayuso diciendo al que no le guste que se vaya a abortar a otro lado y no sé qué de las listas de objetores, no sé cuántitos de señalar a los médicos o de no objetores? ¿En qué quedamos? ¿Qué quiere Feijóo? ¿Una lista de objetores? ¿Una lista de no objetores? Es que no está claro, no es verdad que este debate pueda estar superado cuando estamos viendo que derechos, me da igual blindados o no, están en riesgo de retrocesos, señora Martínez Arregui, porque el Partido Popular es un partido de gobierno. Es que no sé cuál es el discurso del Partido Popular. Pues el señor Núñez Feijóo, por favor, lo dijo clarísimamente: cumplimiento de la ley que está vigente, con todo lo que conlleva la ley. Y fue clarísimo. Y no lo ha dicho una vez, lo ha dicho en varias mientras ocasiones. La señora... lo ha dicho... Él daba una rueda de prensa mientras la señora Ayuso daba otra que solapaba todas las declaraciones del señor Y desde luego tenemos claro quién es el presidente del partido. Por lo tanto, me gustaría saber cuál es la opinión. ¿Sabe el fondo de esto? Mire, los señores de Vox, de la extrema derecha, empezaron diciendo que, bueno, vamos a por los inmigrantes. Y bueno, lo dejamos pasar. Ilegales. Lo dejamos pasar porque, o los que tengan una cultura distinta a la nuestra, o tantas condiciones ponen ustedes tantas condiciones que no hay manera. En cualquier caso, empezaron por ahí. Ahora siguen a por las mujeres, a por quién van a ir después. No tienen nada más que política del enfrentamiento y del odio. Y le digo, nos van a las mujeres nos van a tener enfrente. Nos van a tener enfrente. Ya lo sí, con sus leyes del solo sí es sí, con todas aquellas leyes que han aprobado, sí. Antes de terminar, sí que me gustaría hacer mención a las listas de espera que denunciaban ayer la Federación de Sanidad, diciendo que había retrasos en la especializada de unos 6 meses. Teníamos una información, pero hacemos un resumen. Ellos decían 6 meses en las listas de espera, que eso va a producir el colapso, al menos, eso es. Y la consejera de Sanidad, lo veíamos ayer, decía que no sabe exactamente a qué se refieren, porque especializada englobaba todo. Begoña, ¿cuáles son los datos con los que cuenta el Gobierno de La Rioja, y si no coinciden, por qué hay tanta diferencia entre unos y otros? Pues yo no lo sé, realmente creo que hay que ser riguroso cuando se aporta cualquier tipo de dato, y más en un tema tan sensible, porque entiendo que cualquier persona que esté en una lista de espera no solo está inquieto, está preocupado, está molesto, y desde luego la prioridad de este Gobierno y de los gestores de la sanidad riojana son reducir las listas de espera en la medida de la disponibilidad que tenemos de medios y de recursos profesionales. De hecho, se puso en marcha un plan de contingencia el primer año, desde que entró el Partido Popular, que redujo a la mitad los 116 días de espera que había en las listas.
Datos. Yo solo voy a hablar de los datos aportados por el Ministerio de Sanidad y que están en la página web y que se pueden ver, datos que ha aportado este año. Y miren, la lista de espera quirúrgica media es de 64 días frente a los 126 de la media nacional. Y en cuanto a consultas externas, que es de lo que hablaba Comisiones Obreras, en La Rioja estamos en una espera media de 79 días y en la media nacional de 105 días. Por lo tanto, creo que es preciso ser riguroso y creo que la verdad tiene que primar por encima de todo. Y que en cualquier caso hay que poner el foco en lo que realmente es importante. Y es que si hay una emergencia sanitaria de escasez de profesionales, que yo creo que tiene que ser asumida por el Ministerio y poner remedio, porque desde el Gobierno de La Rioja se sigue con ese plan de contingencia, se sigue trabajando, se aumentan los presupuestos para el año 2026, se aumenta la contratación de profesionales médicos, pero desde luego solo puede ser el Ministerio el que abra el camino de que haya más profesionales sanitarios que solucionen no el problema de las listas de espera en La Rioja, sino toda España, porque en eso coinciden todos los consejeros de sanidad de todas las comunidades autónomas, gobernados por el Partido Popular, gobernados por el Partido Socialista. Y bueno, sí que hay que decir algo. Ayer hubo una comparecencia en la que estos datos que nos daba ahora Begoña pues los dio la consejera, precisamente Vox no estaba en esa comparecencia, pero resulta curioso, ¿no? Y es que presumen mucho de los datos del Ministerio. ¿Y de dónde salen los datos del Ministerio? De las informaciones que dan las comunidades autónomas. Claro, entonces es decir, ya lo digo yo, bueno, pues ya lo digo yo, pero la realidad, y ese es el problema de fondo, que por más que queráis falsear las cifras, la realidad es que las personas que tienen que ir a una consulta de atención especializada u hospitalaria, llámese como quiera, pues tardan más de 6 meses en poder ser recibidos de media, y esa es la realidad, y en las intervenciones quirúrgicas la misma, y me mandaban un mensaje, y en oftalmología 1 año. Hombre, vamos a ser serios, más de 1 año. Entonces, el problema de fondo es que no podéis tirarnos los datos del Ministerio que habéis dado vosotros mismos, porque no son ni más ni menos que mentira, y es algo que venimos denunciando. Reducís la quirúrgica a costa de no dar para diagnóstico. Entonces, claro, no te mandan a operar y así reduzco la quirúrgica. Venga, Ángel y Sara, ya la realidad y el problema de fondo, estamos hablando de un problema estructural que afecta a toda España y que tenemos que ver lo que hacen otros países de Europa. Tenemos que hacernos muchas preguntas, ¿no? ¿Por qué nuestros sanitarios son los peores pagados? ¿Por qué hay esa fuga de talento? Pues porque al final hay una sobrecarga laboral brutal de aquellos que tienen la posibilidad de tener un contrato de trabajo. La precariedad laboral es total y absoluta, que lo único que hacen es enlazar contratos y contratos, apenas salen OPEs para poder acceder a una plaza en propiedad, y luego las condiciones salariales también son muy malas. Entonces, al final, eso entre los sanitarios que se van fuera de España, los sanitarios que se van directamente a la privada, pues hay una fuga de talento brutal, y es por el maltrato que sufren por parte de las diferentes administraciones. Yo le diría en este caso a la consejera de Salud que se ponga las pilas y que haga el favor de no echarle la culpa siempre al Gobierno de España. Recordarle que ella lleva gobernando en esta comunidad 6 años, los 2 que lleva ahora de legislatura y los de la legislatura anterior. Luego la sanidad en esta comunidad autónoma es responsabilidad suya al menos durante 6 años, que aunque no sean seguidos han sido 6 años. Y la prueba de que no se va a poner pie en pared con este asunto y no se va a dar la solución es que los presupuestos no reflejan ninguna subida en los capítulos 1 y 2 en materia de gasto corriente y personal, con lo que es evidente que no se va a contratar nuevo personal. Que no es así. Sí, es así. Sí, es así. De entrada se ha contratado. Y no se va a solucionar así este problema. Mire, independientemente lo dijo el consejero el primer día de las comparecencias, perdóname, sí. Del 1 de enero de 2023 al 1 de enero de 2025 han aumentado el número de profesionales sanitarios casi 1.970, desde que ustedes dejaron el gobierno a la actualidad. Y desde luego hay otros más de 316 millones de euros para la contratación de profesionales sanitarios. No sé dónde están esos 1.000 profesionales. Venga, pues seguiremos con este debate otro Están día. trabajando. Gracias a los 4, buenas noches y hasta la próxima semana. Bueno, hasta la próxima semana. Buenas noches, les dejamos ya con Reyes. Adiós.